Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mi bendición, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre Celestial, y también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todos los domingos, he preparado una enseñanza de parte de Dios con el objetivo de transmitirle todo lo que Dios me ha enseñado en todos estos años. Hoy voy a compartir una enseñanza y vamos a descubrir cuál es y va a seguir siendo el problema espiritual más básico del ser humano. Nosotros nos caracterizamos por ser rebeldes sin causa. En nuestra egolatría y narcisismo exagerado, no hemos convencido a nosotros mismos de que no necesitamos un Dios, que no necesitamos que nadie nos dé consejos, y menos que intente guiar nuestra vida. Esta distinción completamente negativa nos ha traído a todos los seres humanos cientos de dolores de cabeza, cientos de frustraciones y de problemas y consecuencias, pero no solamente para nuestra vida, sino también para nuestros seres queridos. Y a pesar de fracasar una y otra vez en esa búsqueda de que yo tengo la propia brújula, yo sé manejar mi vida y no necesito un Dios que me guíe, porque yo soy muy sabio y sé cómo manejar mi vida, sigo siendo y seguimos siendo una presa fácil de las artimañas de Satanás. Al tomar conciencia de esta realidad que acabo de describir, reflexiono y me pregunto: ¿cómo pude ser tan estúpido tantos años de mi vida sin Dios, sin guía, sin rumbo, sin esperanzas, sin victorias, arrastrado por una conciencia social equivocada y errática? Para que ustedes me vayan entendiendo cuál es el sentido de esta enseñanza, quisiera que me acompañen al primer registro bíblico que les voy a compartir, que hoy más que nunca tiene una vigencia enorme, lamentablemente. Acompáñenme, por favor, al libro de Jeremías. En el capítulo 12 y en el versículo 13 leemos lo que dice la palabra de Dios, que es su voluntad revelada. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremenda verdad que encierra este registro bíblico, y hoy más que nunca, cada día está más vigente. ¿Qué es lo que ocurre hoy con el ser humano? Lo primero que hemos hecho es que hemos hecho dos males. Lo hemos dejado a Dios, que es fuente de agua viva, es la fuente inagotable de sabiduría. Lo hemos dejado a un lado y hemos dicho: no te necesito. Yo tengo mi propia cisterna de agua. Y con esta sabiduría que yo tengo, con esta sabiduría yo me voy a manejar. Entonces yo me convertí en un ser egocéntrico, diciéndome a mí mismo y diciéndonos todos nosotros, la raza humana: yo no te necesito, Dios. Yo tengo sabiduría para manejar mi vida. Y entonces en esa actitud soberbia, sin sentido, hemos cavado para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y a qué hablo? ¿Qué quiero transmitir cuando digo cisternas? Son doctrinas, mandamientos de hombre, que nos vamos enseñando y nos vamos creyendo esas mentiras de que nosotros no necesitamos Dios, que no necesitamos que Dios nos guíe, porque nosotros somos grandes. Y vale acá hacer un paralelismo entre el papá terrenal y su hijo de 3 años, o su hijo de 5 años, como pasó hace unos días atrás con mi nieto, que tiene 5 años y enojado porque el padre le había puesto en penitencia y no le permitía ver televisión, armó supuestamente su bolso y se dijo que se iba de la casa.
y que se iba a buscar otra casa porque ellos eran pobres y él iba a buscar una familia rica. Bueno, por supuesto que nosotros, mirándolo así, nos matamos de risa, ¿no es cierto? Pero ¿saben una cosa? Exactamente lo mismo hacemos nosotros con Dios. Nos plantamos y le planteamos a Dios cosas ridículas. Él, que es el creador de los cielos y de la tierra, el que nos dio vida, el que tiene toda la sabiduría, donde están encerrados todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, y nosotros, que somos polvo, queremos cuestionarle. No solamente que le queremos cuestionar, le cuestionamos las cosas a Dios. Entonces, en esa construcción de cisternas rotas, comenzamos a edificar nuestra vida, pero esas cisternas están rotas, o sea que la poca mínima sabiduría que puede tener esa doctrina, llámese yoga, llámese mentalización, llámese la doctrina que ustedes quieran, técnicas de respiración, que sabemos que son positivas, ayuno y otras tantas doctrinas que ha inventado el hombre con el fin de justificar su soberbia y decir: yo no necesito que vos me digas qué tengo que hacer. Más o menos como le decía mi nieto a mi hijo Pablo: yo no necesito que vos me digas si yo puedo ver televisión o no puedo ver televisión, yo me voy. ¿Y qué vas a hacer? Y voy a trabajar. Con 5 años dice que va a trabajar porque tiene una camisa. Él identificaba que la camisa era para ir al jardín o para ir a trabajar. Y estas cosas nos causan risa en un niño. Pero ¿saben una cosa? Nosotros con 30, 40, 50, 70, 80 años, así nos manejamos con nuestro Padre Celestial, con esa estupidez de creernos que sabemos más que Él. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, yo soy el Dios, el creador de todas las cosas. Yo los he creado a ustedes y ustedes me vienen a plantear cómo tiene que ser la vida. Más o menos sería esa la actitud del ser humano. No solamente que hicieron eso, ¿no es cierto?, sino que aparte de haberlo abandonado a Él, también intentamos suplantarlo con doctrinas erróneas, con doctrinas que no tienen fundamento. Y esto lo hicimos todos nosotros, en muchos casos por ignorancia. Ahora, tengo que reconocer lamentablemente que hasta hoy hay personas que ya no lo hacen con ignorancia. Ellos están convencidos, su soberbia les impide ver la verdad, y ellos están convencidos que no necesitan Dios, y han tomado y han decidido no aceptar a Dios. Y por supuesto que las decisiones que tomamos en nuestra vida traen bendiciones o consecuencias, no porque Dios sea malo, sino porque hay leyes universales y espirituales que funcionan en automático. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 1, y comenzando a leer en el versículo 26, leemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Qué significa eso? Autoridad. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué significa eso? Autoridad. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense el amor de Dios, que Él acomoda todo este universo para hacerlo habitable para ese ser que Él estaba creando, que Él iba a crear, y después que lo crea y que lo acondiciona y que lo llena de abundancia, le dice al hombre: aquí lo tienes, vive, señoree, disfruta, estás bendecido, yo te bendigo, fructifica la tierra, sojuzgala, sos el número 2, yo te he creado, yo te he dado todo esto para que vos lo disfrutes, como nosotros hacemos con nuestros hijos. Cuando
en un determinado momento le compramos el juguete, la bicicleta que él quiere y lo hacemos con amor, se lo regalamos con amor. Ahora, lógicamente, nosotros le ponemos límites a ese regalo que nosotros le hicimos. Por ejemplo, ¿qué límite le podemos poner a un chico de 5, 6, 8 años, 10 años cuando le regalamos una bicicleta? No te está permitido salir a la calle en bicicleta. Tienes que andar o en la vereda, o cuando vamos al parque, o acá dentro del patio interno. ¿Por qué esa limitación? ¿Porque somos malos? No, porque amamos a nuestro hijo y lo cuidamos. Y eso es exactamente lo que hizo Dios cuando Dios le pone en ese huerto de Edén a Adán y Eva para que disfruten de todo lo que Dios había creado. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente comerás. Es la traducción correcta de ese registro bíblico. Ciertamente comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, nuestros sentidos han sido tan engañados, tan embotados por la influencia de Satanás, por la influencia de ese ángel maligno, que nosotros vemos claramente el paralelismo que yo hago entre un niño de 5 años y el paralelismo espiritual que hago con respecto a Adán y Eva. Nosotros lo vemos claramente, la estupidez de un niño de 5 años que pretende cuestionarle a su papá que él sabe más que su papá. Ahora, ¿somos tan estúpidos que cuestionamos al Dios celestial, a nuestro Padre celestial? Él nos dijo: chicos, aquí tienen la bicicleta, vayan, disfruten, pero eso sí, no hagan esto, no andes por la calle. ¿Por qué? Porque el día que comieres de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Es la lucha permanente del ser humano. Hasta el día de hoy, el adversario de Dios, Satanás, sigue usando la misma técnica. Y nosotros, los seres humanos, en nuestro egocentrismo estúpido, que creemos saber más que Dios, abrimos las puertas y nos dejamos engañar por el Satanás, por el diablo. O sea, dicho de una manera quizás jocosa, lamentable, somos azuquita para el diablo, porque nos ponemos listos para que él nos engañe. Fíjense, esta técnica de engaño sigue siendo exactamente la misma en el día de hoy. Ustedes van a decir: no, pero no puede ser, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Bueno, no nos damos cuenta. No nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy cuál es la artimaña que usa el Satanás, y se la voy a mostrar, se la voy a mostrar para que ustedes hagan una reflexión. Fíjense, Génesis capítulo 3, comenzando del versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí comienza la caída hacia abajo. Satanás sabía perfectamente lo que Dios había dicho. Dios había dicho que ciertamente de todo árbol del huerto comerás, mas no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que Dios había dicho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, considerando a la serpiente, dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya comenzamos a cambiar el sentido literal de la palabra de Dios. Pero del fruto del árbol que está al medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué astuta la serpiente. Ahora, ustedes me van a decir: no, pero a mí eso no me va a pasar. ¿Saben qué? Miren, yo les voy a decir cómo les pasa. Les pongo un ejemplo. Muere el papá o la mamá de un amigo de ustedes. Y ustedes lógicamente se conduelen con su amigo y van al velorio. Y ustedes lo ven ahí, que la persona está muerta.
lo ven que está muerta en el cajón. Sin embargo, ciertas iglesias y personas almitas muy generosas, digamos así, dicen: no, él no está muerto, él ha pasado a otro estado, él ha pasado a otra vida. Chicos, es la misma mentira del inicio. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando una persona está muerta, está muerta. Su memoria es puesta en el olvido. Entonces, es mentira que cuando una persona muere se va al cielo, o se va al infierno, o se va al purgatorio, o se va a donde quieran inventarlo. Eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo. Porque si fuera verdad, entonces ¿para qué vuelve la promesa de que Jesucristo va a venir a buscarnos? Si nosotros estamos con Él. Las mentiras del diablo solamente con atar 2 o 3 cabos se dan a la luz y se muestra de que es una mentira. Fíjense lo que dijo Satanás en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se dan cuenta? No moriréis. Dios dice: van a morir, y Satanás dice: no moriréis. Uno de los dos está mintiendo, ¿no es cierto? Ustedes saben quién es el que está mintiendo. Versículo 5, y acá entra el egocentrismo del ser humano, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es así como funciona, chicos. Así es como funciona. Siempre Satanás y las personas que trabajan para él, los medios de difusión, todo el sistema que está preparado en esta sociedad corrupta y pecadora, ¿para qué? Para hacerte dudar de la palabra de Dios, para hacerte dudar de su integridad. Porque, en definitiva, si Él destruye la palabra, no nos queda nada. ¿A dónde nos vamos a aferrar si no tenemos ya la palabra? Entonces, yo quiero remarcar y enfatizar que esta misma técnica que usó Satanás en el inicio, hasta el día de hoy la sigue usando, y lamentablemente tengo que confesarlo, con mucho éxito. Porque las personas creen más la mentira de Satanás y de sus huestes espirituales y de su sistema de mentiras antes que la verdad de Dios. Entonces viene una persona y, haciendo toda una serie de análisis de científicos, dice que el hombre ha evolucionado de una célula. Y hay un montón de gente que cree esa estupidez. Y de pronto viene otra persona y, a través de una serie de razonamientos supuestamente científicos, dice que la persona no muere, sino que vuelve, se reencarna. Y entonces hablan de la reencarnación. Y entonces cada vez nos alejamos más de la verdad de Dios. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto débil nuestro? Nuestro egocentrismo, nuestra soberbia de no aceptar que nosotros somos niños que no sabemos nada de nada. Y no nos dejamos guiar por Dios, y del momento que nosotros lo rechazamos a Dios sin darnos cuenta, estamos abrazando a Satanás y nos estamos dejando llevar por todas sus mentiras. Génesis capítulo 3 versículo 17. Acá están las consecuencias de no dejarnos guiar por Dios. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra originalmente no estaba maldita. La tierra era una bendición. El hombre tenía autoridad sobre todo lo creado. Él tenía la bendición de Dios, pero en su soberbia, en su ignorancia, en su egolatría, desobedeció a Dios, y la tierra se volvió maldita. Con dolor, dice la palabra de Dios, comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Saben por qué Lucifer, que significa ángel de luz, cayó en desgracia? Por su ego, por su narcisismo exacerbado, por decirlo o por dar una expresión humana. Él, en un determinado momento de su existencia, creyó que era superior a Dios e intentó tomar el trono de Dios. Nosotros nos contagiamos de ese ego y de ese narcisismo tremendo, destructivo de Satanás. Este es un llamado a reflexión, pero yo lo comparto del corazón de mi vida, sabiendo que yo también he sido engañado y no quiero que nadie más sea engañado. Por eso los exhorto una y otra vez a través de estas enseñanzas que se esfuercen en mantener y sostener la integridad de la palabra de Dios. No permita que nadie les diga que la palabra de Dios no es verdad, que la palabra de Dios son cuentos chinos, que cómo vas a creer en ese libro que fue escrito por hombres. No lo permitan. No hace falta discutir con la persona, simplemente hace falta rechazarla. Yo voy a seguir creyendo lo que la palabra de Dios dice y te exhorto a que tú hagas lo mismo. ¿Para qué? Para que seas bendecido y no pagues las consecuencias de no adherirte a la guía de Dios. Romanos, capítulo 1, versículos 20 en adelante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Abrir los ojos al cielo, ves todo este orden, toda esta organización perfecta, como todo está ensamblado de una manera espectacular, que es maravillosa, que no alcanza nuestra mente finita a entenderlo, y nosotros con soberbia decimos, esto fue una creación azarosa. En un determinado momento existió una explosión, el Big Bang, y todo se armó así por arte de magia. Bueno, yo quisiera que tú hagas un Big Bang en tu vida, a ver si lo puedes hacer de la nada. Si no es a través de qué, de un orden, de una mente que entiende lo que está haciendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Observen el mundo, observen la sociedad, cómo la gente se aferra a imágenes. No importa qué tipo de imagen sea, un amuleto, el gatito que mueve el brazo para atraer la prosperidad, el elefante que hay que ponerle un billete para que atraiga el dinero, o otro que no me acuerdo cómo se llama, que había que prenderle un cigarrillo para que lo fume, no sé qué es lo que iba a traer. Hace miles de años que el ser humano se ha estupidizado, se ha vuelto estúpido, porque viendo no ven la gloria de Dios y no le dan gloria a Él. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Hace falta un diccionario para entender este registro bíblico? Es sabiduría pura esto. Nosotros, los seres humanos, creemos que tenemos sabiduría y que el camino que elegimos es el correcto y que no necesitamos la guía de nadie, pero su fin es camino de muerte.
Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esa es una actitud correcta. Esa es una actitud humilde. ¿Saben lo que significa bíblicamente la palabra humilde o ser humilde? Estar adherido a la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios, eso es ser humilde. Aceptar la guía de Dios es ser humilde. A diferencia del concepto hoy contemporáneo, que humilde está relacionado con pobreza. Nada que ver. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero esto es a lo largo de toda la historia de la humanidad. El hombre siempre se ha rebelado contra su Padre Celestial, contra el Creador de los cielos y de la tierra, con ese ser que tiene todo el poder, toda la sabiduría y todo el conocimiento. Nosotros, que somos polvo, nos consideramos y creemos que somos más que Dios. Por eso sufrimos tantas consecuencias. Hebreos capítulo 3, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté, dice Dios, contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Sin embargo, Dios nos ama tanto que siempre nos está dando una y otra oportunidad para que recapacitemos y nos volvamos humildes. ¿Qué significa eso? Que aceptemos la guía de nuestro Padre Celestial. Salmos 27, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmos 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, para que tema, respete tu nombre. En la medida en que nosotros cambiemos esa actitud egoísta, esa actitud soberbia, esa actitud de que yo no necesito que nadie maneje mi vida, sino que con humildad aceptemos y digamos, Padre, yo no sé nada, necesito que me guíes, necesito que me lleves por caminos de victoria, por esos caminos que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero tener la humildad de Cristo. Esa es nuestra verdadera y correcta actitud. Isaías, capítulo 55, en el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Conviértete en un niño humilde. Conviértete en ese niño de 5 años que, llegado las 2 horas y comienza a sentir hambre en su pancita, dice, papá, ¿me podés hacer la leche? Ya se había olvidado de que se había enojado con papá y que él se iba a ir de la casa porque no aceptaba que no le dejen ver televisión o que no le dejen salir con la bicicleta a la calle. ¿Y qué hace el padre? Lo perdona, lo abraza, lo ama y le da el café con leche y le da las galletitas y le da la media luna. Así es Dios con nosotros. Pero tenemos que dejar ese camino estúpido, de pensamientos estúpidos que nos ha puesto el adversario a través de su influencia. Porque muchas veces los ataques no son directos. Son indirectos, a través de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo, de la televisión. ¿O acaso hoy en día no es considerado como normal, entre comillas, el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué creen? ¿Que esa es la verdad de Dios? Eso creen, fíjense hasta dónde hemos llegado, porque usan el argumento que lo importante es el amor. Bueno, no quiero entrar en ese tema ahora con esta enseñanza. Salmos 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Convirtámonos, cada uno de nosotros, cada día, en ser más humildes,
aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida, aceptando, invitándolo a Dios que sea nuestra guía, que sea nuestra brújula. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Jesucristo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lucas capítulo 18, comenzando desde el versículo 9 en adelante y haciendo un paralelismo con respecto a esa mirada soberbia que tenemos nosotros los seres humanos. Dice así Jesucristo en este contexto: a unos dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Quiero hacer la aclaración que la palabra publicano en la cultura oriental significaba pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi exhortación a través de esta enseñanza es que reflexionemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar. ¿Para qué? Para que dejemos de estar tropezándonos en piedra, para que dejemos de golpearnos. Dios es el creador de la vida. Dios es el creador de nuestra vida. Dios es el creador de todo este universo. Dios es el creador de todo. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia. Entonces nosotros, como personas realmente inteligentes, tenemos que decirle a nuestro Padre Celestial: papá, te pido que me enseñes. Papá, te pido que me guíes. Papá, acepto todo lo que tú decidas para mi vida. Esa es la verdadera actitud. Ese es el verdadero corazón humilde que tenemos que desarrollar y evitar por todos los medios toda esa influencia negativa de soberbia, de egocentrismo y de narcisismo estúpido que nos ha llevado al lugar donde estamos hoy. Por último, chicos, para terminar esta enseñanza, quisiera que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 7 y comenzando a leer en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el Señor Jesucristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, estúpido, necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo sé que tú me estás escuchando, y que esta enseñanza sin duda ha impactado tu corazón, y yo de todo corazón le doy gloria a Dios, para que Dios te haya bendecido a través de esta enseñanza. Nuestro Padre Celestial desea lo mejor para nuestra vida, pero eso mejor llega cuando nosotros nos adherimos a sus mandamientos, a sus indicaciones, a su guía. ¿Por qué? Porque Él sabe por dónde nosotros podemos caminar para no sufrir grandes ruinas, grandes frustraciones, gran destrucción. Que Dios bendiga tu vida y te espero
en la próxima enseñanza del próximo domingo. Te envío mis bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.